Algoritmo de salud. Sabes que estamos contigo siempre, Enrique Culebro Caram y Rocío Brauer. Información valiosa. ¿Qué es lo más importante? Yo no quiero foto con ella, yo quiero Los médicos, El bienestar. el sexo, la tecnología. A ver, espera. ¿Cómo aplacas a la hormona? Espérame, Porque la hormona luego es un perú. Las cosas. Con mi OnlyFans. A ver, cuéntame. ¿Hay costo-beneficio en una consulta virtual? Imagínate lo que sí quería decir. ¿Cuál es la pregunta más incómoda que me han hecho? Es muy bonito estar aquí. Ya quiero hablar, ya. Yo ya te dije. Algoritmo salud. Buenas noches. Me oigo, Paquito en la cabina. Me está haciendo aquí el favor de acomodarme el micrófono perfecto. Eso, muchas gracias, Paquito. Estamos aquí en 88.9 iniciando otra aventura de Algoritmo Salud. Y bueno, pues le mando un saludo a mi compañera Rocío Brauer, que hoy me dijo, échate todo el programa, ¿no? Pero con mucho gusto, pues le dije, va. Aquí estamos, tengo dos grandes invitados y la verdad que nos la vamos a pasar muy bien, sobre todo porque vamos a hablar de un gran tema que siempre nos importa mucho aquí en Algoritmo Salud. Vamos a hablar de salud mental, que es algo que en todas las plataformas, en todos los grandes eventos de tecnología se toca, se discute. Hay muchas teorías, ¿no?, de qué está pasando en el mundo con relación al incremento de casos en salud mental, pero específicamente hoy vamos a platicar de la telepsiquiatría, sin duda pues parte de la telemedicina, de las consultas virtuales. De eso vamos a hablar hoy con dos grandes psiquiatras, entre otros cargos que tienen, en un momento los voy a presentar, pero con esta introducción pues vamos a arrancar directamente Algoritmo Salud y pues vámonos a la de 1, 2, 3. Bienvenido a Algoritmo Salud, el podcast donde charlaremos sobre salud digital y analizaremos las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente en México. Bienvenidos. Comenzamos. La psiquiatría es la rama de la medicina que se encarga del diagnóstico y tratamiento de los padecimientos mentales, los cuales pueden afectar el pensamiento, las emociones y el comportamiento de una persona e interferir con su capacidad para funcionar en la vida diaria. En este contexto, la telepsiquiatría emerge como una herramienta poderosa para ampliar el alcance de la atención psiquiátrica y brindar soluciones innovadoras a los desafíos existentes. La telepsiquiatría aplica la tecnología para dar consulta a distancia, con lo que se da atención a pacientes que por diversos factores no pueden acudir de manera presencial. Datos del primer estudio de FunSalud, Médica Digital en México 2022, muestran que el 45% de los médicos hacen ya consulta virtual y los psiquiatras se encuentran en primer lugar. La accesibilidad, la eficiencia, la flexibilidad y la reducción del estigma son solo algunos de los beneficios que hacen de la telepsiquiatría una herramienta poderosa para mejorar la salud mental de la población. Bueno, pues yo sabía que Rocío Brauer no nos podía dejar solos del todo y aquí nos hizo el favor de grabar la cápsula donde estamos explicando los conceptos básicos de la telepsiquiatría y pues bueno, pues yo ya estoy ansioso de platicar sobre los temas y como tengo dos psiquiatras pues me van a curar la ansiedad platicando ansioso? conmigo, ¿no? ¿Cómo que estás ansioso? Ya, ahorita toda consulta causa Generan honorarios, ¿no, doctor? Entonces, bueno, aquí ya están hablando la doctora Silvana Estéfano, psiquiatra y también directora de la Fundación Neuroscience Health Foundation. ¿Cómo estás, doctora? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Muchas gracias Y por aparte invitarme. la doctora ya súper experta Ay, en qué venir lindo. a Algoritmo Salud. Claro. ¿A poco no? Muy contenta de estar aquí. Padrísimo, doctora. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y el doctor, ay, doctor, yo te había pedido muchas veces que vinieras y ya se me hizo, ¿no? El doctor Rodrigo Corona, también psiquiatra, psicoanalista, ¿no? Y me decías hace rato, TikToker, pero a mí me gusta más decirte Medfluencer. ¿Cómo ves? Voy a tratar de introyectar ese nuevo concepto y te agradezco mucho la invitación, Enrique. Ya debíamos, ya estábamos en deuda con Algoritmo Salud. Yo voy a presumir que el doctor Rodrigo Corona es el psiquiatra influencer mexicano con mayor comunidad en México, ¿no? ¿Cuántos seguidores ya tienes, doctor? Estamos en 1.106.000, Nada más. me parece, a como estábamos esta noche. Estamos haciendo una combinación bien interesante, la doctora Silvana, que es expertaza en temas de tecnología con salud mental,
el doctor Rodrigo, que pues has tenido esta experiencia de ser influencer recientemente, ¿no? ¿Y cuántos años llevas de influencer? 2, 3, quizás estamos cumpliendo 3. Todos los influencers son nuevos. Sí. Bueno, los influencers médicos. Digamos que hay otro tipo de influencers de otras categorías que llevan pues, 10 años, ¿no? Tal vez haciendo estrategias sociales, pero los medfluencers 2 años, 3 años, Me los que encanta más ese así término. 4, 5. Me ¿Verdad que encanta está ese bonito? término. Sí, y además acá el doctor es la calidad de lo que presenta, de lo que comenta en sus redes es No, los tienes increíble. encantados a tus seguidores. Yo he visto muchos de tus contenidos y también hay mucha interacción, ¿no? Mucha comunicación de 2 vías. ¿Eso también es consulta virtual, doctor? Yo pensaría que eso es el debate de esta noche, porque hablar de telepsiquiatría pone sobre la mesa, pues, ¿qué es el acto médico? Ricardo Carlino es un psicoanalista argentino que llevaba hablando desde antes de la pandemia, que yo creo que es un tema interesante para discutir el día de hoy, cómo eso aceleró esta transformación hacia que se nos haga totalmente aceptable el llevar a cabo una consulta de esta forma, auxiliándonos de la tecnología. Antes yo creo que había mucha mayor resistencia, pero Ricardo Carlino justo escribió libros donde ponía a reflexionar qué tanto se desplegaban los fenómenos profundos, emocionales, que se despliegan generalmente en el acto médico, en la relación médico-paciente. ¿Pero médico en general o específicamente de la disciplina de psiquiatría? El acto médico en general, pero como él es psicoanalista, pues también tenía que mencionar los elementos de interacción emocional que puede ocurrir cuando yo estoy delante de una persona y estoy leyendo sus expresiones, estoy reaccionando inconscientemente quizás a la atmósfera, al contexto donde yo estoy inmerso, para tener una interacción humana, ¿no? Y entonces Ricardo Carlino pues mencionaba que sí, que por supuesto si uno controlaba las variables con suficiente rigor, entonces sí se iban a desplegar el tipo de fenómenos inconscientes. Estamos hablando en ese esquema del psicoanálisis, hablamos de los fenómenos inconscientes, sí se pueden desplegar durante una consulta que se lleva a cabo. Él estaba trabajando con Skype, imagínate, ¿no? En la actualidad pues ya hemos utilizado otras plataformas. Exactamente, ya es una historia, ¿no? Sí. Entonces, el acto médico donde hay una consulta, donde se asume una responsabilidad por parte del que presta el servicio de salud, pues es algo donde la tecnología nos va auxiliando, pero yo creo que todavía hay mucho trabajo, hay un rezago Muchísimo. en estar actualizado en esto, y creo que esto es algo de lo que vamos a hablar hoy. Y ustedes no lo saben, los amigos que nos escuchan, pero la doctora Silvana, el doctor Rodrigo son muy jóvenes. Gracias. Entonces jovenazos. Entonces yo quería preguntarte, doctora, cuando estudiaste, cuando hiciste tu especialidad, ¿te hablaban de esto, de telemedicina? A ver, yo creo que en principio era una cosa medio del Discovery Channel, ¿no? O sea, como que O sea, no era de la no la era del escuela. acto, sí, no era, Ajá. digo, no soy tan vieja, ¿eh? O sea, Por eso, a lo yo que digo voy que es, hace poquito. hace muy poquito, creo que Ajá. la tecnología ha avanzado muy, muy rápido, y lo que sí había mucha más comunicación en la escuela acerca de esto era, por ejemplo, en el área de cirugía, ¿no? O sea, que empezaban a hablar de hacer robots quirúrgicos, de hacer como cirugías a distancia. Pero no llevabas una materia específica que abordara No, para esto. nada, pero para nada. O sea, yo apenas y empecé a usar Palms en la universidad, o sea, como que creo que la tecnología avanzó muy rápido y y no se consideraba como una opción, ¿no? Un poco en esto que hablas de las fechas, desde cuándo, etcétera, en mi curiosidad para el programa vi que hay evidencia que desde los 50 había algunas personas que daban consulta por radio de psiquiatría en Australia. Mira. ¿No? Wow. O sea, como investigando Oye, un poco no la era muy historia privado, ¿no? Así con todos. No, pero me imagino, o sea, con este dato también es como una necesidad, ¿no? Claro. O sea, que también lo discutiremos, pero la tecnología nos acerca mucho más a estas posibilidades de conectarnos como personas y de utilizar el acto médico en otros contextos. Entonces es una necesidad que se ha venido empujando de acuerdo a cómo mejora la tecnología. Pero y la necesidad, y también tiene que ver con la especialidad. Yo recuerdo el estudio que hicimos de médico digital que lanzamos a finales de 2022,
los doctores en general, y doctores de todas las especialidades decían 45% que hacían algún tipo de consulta virtual. Pero los psiquiatras contestaron 94%, los psiquiatras mexicanos. ¿Te suena lógico, doctor? Me suena verosímil totalmente. Yo creo que Silvana me dará la razón que puede haber dos explicaciones que yo esgrimiría así medio a bote pronto, que es, en primer lugar, el vínculo que se forma en esta profesión es un vínculo muy intenso. Uh-huh. Es un vínculo que se genera desde los temas sumamente íntimos que se abren en un consultorio psiquiátrico y además pues se forma una relación de trabajo. Por eso para muchas personas puede costar muchísimo trabajo encontrar a un psiquiatra que les acomode, uh-huh. porque sí tiene que haber una alianza muy intensa. Es la alianza terapéutica que dicen por ahí. Y aquí pues tiene de pronto que ver con temas pues casi filosóficos que tiene que ver con el propósito de tu vida. Entonces, ante una contingencia tan revolucionaria como fue el confinamiento por la epidemia de COVID-19, pues vaya que hubo necesidad, ¿no? de mantenerte en contacto con tu proveedor de salud mental, tu psiquiatra o tu psicoterapeuta, ¿no? Uh-huh. Y la otra es que yo bromeaba con mi mejor amigo en el último Vive Latino porque me vio que me puse tapones de protección auditiva. Ajá. Y digo, pues mira, es que soy psiquiatra y puedo estar ciego, pero no sordo. Mira. Claro. Me puedo quedar ciego, pero no sordo, porque yo trabajo con mi comunicación. Entonces sí necesito mis oídos. Y necesitas oír muy agudamente, no es nada más escuchar por encimita, ¿no? Claro. Y la exploración, que también para los psiquiatras, o sea, sí hacemos exploraciones físicas para descartar otras patologías, pero en el caso de la emergencia donde no pudiste ver físicamente al paciente, te puedes ayudar de otros estudios, de algunas cosas, porque pues estás trabajando con el discurso o con la relación, como dice el doctor Rodrigo. Entonces creo que fue más fácil para los psiquiatras que un otorrino o un cirujano, que pues sí podría hacer algunos comentarios, pero igual la consulta no se desarrolla de la misma forma. Te doy otro dato de ese estudio que a mí me sorprendió. Se les preguntó a los médicos qué actividades hacían en la consulta virtual. Las primeras 3, seguimiento, cambio de dosificación, revisar un estudio clínico. Pero la mitad de los médicos que hacen consulta virtual dijeron que veían por primera vez a un paciente. Eso me llamó la atención tremendo, ¿no? Es un cambio como ya de lógica. Claro. Y aunque nosotros mismos queríamos empujar el cambio, o sea, se lo proponías a los pacientes antes de la pandemia, se lo sugerías, porque empezaba a haber ya más como gente que lo hacía. El paciente se resistía. O sea, como dice Rodrigo, la pandemia fue algo como que la necesidad empujó a los pacientes a abrirse y una vez que lo hicieron, también ya se ha perpetuado, ¿no? Ha abierto ese camino. Pero los colegas no se resisten, o sea, el gremio de psiquiatras, porque yo he sabido en otros tipos de especialidad que no está tan bien visto, ¿no? Claro. Que el doctor, no sé, voy a inventar así porque no me acuerdo exactamente, ginecólogos, urólogos, ¿no? Que dicen, es que no es tan bueno hacer la consulta virtual. En los psiquiatras sí como que hay consenso de que adelante. Creo que también sí hay una resistencia de algunas personas, pero en general me parece que no. En mi experiencia me parece que no. Creo que ha sido una herramienta muy útil. Yo agregaría que de pronto tenemos que tocar este asunto de lo simbólico, que qué es lo que tú esperas de una consulta, porque para algunas personas... Te voy a detener, doctor, porque vamos a un corte, pero así dejamos picada a la audiencia y pues regresamos aquí en Algoritmo Salud, todas las redes sociales, algoritmosalud.com. En unos poquitos minutos estamos aquí de regreso. Recuerda que estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como @algoritmosalud. Aquí de regreso todo el equipo de Algoritmo Salud. Por cierto, quiero saludar a mi esposa Lili Ábrego, que me vino a acompañar aquí al trabajo. Y bueno, pues aquí está muy atenta también escuchando. Muchas gracias. A Lulú Juárez de Central Media, que nos apoya con toda la producción. A Paquito, que está aquí en la consola. Bueno, a toda la familia de Grupo Asir 88.9 y a todos los que hacen posible pues que hagamos Algoritmo Salud un esfuerzo en serio muy muy grande de promover los temas de salud digital. Y últimamente yo voy a hacer mi estadística, llevamos más de 90 episodios que pueden ahí descargar en todas las plataformas de podcast, pero el porcentaje de temas que hemos dedicado a salud mental es muy importante, ¿eh? Es una buena parte pues de eso porque hay mucho interés. Qué bien.
alguna vez hablamos de depresión, otras veces hablamos de trastornos. La verdad que hay poca información, pues que de manera simple trata de explicar este tipo de aspectos que son complejos. Pero hay mucha gente que quiere atenderse. Eso sí lo hemos detectado. Porque nos escriben, nos dice... Bueno, cuando yo estoy haciendo el análisis que hago de los médicos influencers más populares, lo veo, leo los comentarios, la forma en que las personas comentan que pues no habían podido atenderse, que no conocen a un psiquiatra que esté cerca, que no tienen a lo mejor la posibilidad económica de tener un tratamiento. Entonces ahí además de una innovación en el tratamiento médico, también hay un tema como de ayuda social, ¿no? Totalmente. Y ahí te diría que una parte de la fundación de lo que nosotros hacemos, que queremos justamente acercar tratamientos de salud mental a personas que no tienen el acceso. Y el acceso viene no solo de tener la consulta, sino de tener la información, o sea, de lo que tú estás diciendo. Desde educar también a otros médicos sobre la salud mental, ¿sabes? No solamente a los pacientes. Creo que hay mucho que decir. ¿El estigma todavía se mantiene o ya lo supera? El estigma de que, yo no voy a psiquiatra, no voy a psicólogo porque no estoy loco, o ya lo superamos. Yo pienso que es muy optimista pensar que ya está superado el estigma. Creo que es algo que en el discurso se dice, en el discurso se dice que ya se ha superado, pero yo creo que voy a usar la palabra mutación, ¿no? El estigma ha mutado, ¿no? Yo creo que vemos de pronto sobrediagnóstico. Yo creo que el sobrediagnóstico de pronto enmascara el estigma. El estigma, el sobrediagnóstico. Ahora sí me lo vas a tener que explicar más despacio. ¿El sobrediagnóstico enmascara el estigma? El sobrediagnóstico, el que tú te autodenomines, esto es una etiqueta política y social totalmente legítima que no critico, pero cuando tú afirmas que tú eres neurodivergente, por ejemplo, y no te acompañas de un proceso preciso y transparente para que estudies entonces si eres neurodivergente, cuál sería la condición de tu neurodivergencia, esto acaba obstaculizando que realmente recibas la atención que necesitas. Claro, sí, y etiquetarte un poco en lo que dice Rodrigo, o sea, como este sobrediagnóstico de querernos todos poner etiquetas, ¿no? Creo que calma un poco la angustia de decir que tengo un trastorno psiquiátrico o de soy de esta manera, entonces me justifico. O sea, un poco eso hace que me escude en el etiquetarme, ¿no? Entonces tampoco el estigma lo hemos combatido. Ya te entendí. Es un abuso, por ejemplo, que digas, es que tengo trastorno bipolar, hoy estoy de malas. Claro. ¿No? O es que soy muy disperso porque tengo TDA. Claro. Y eso perpetúa el estigma, ¿no? Porque lo enjuicia, ¿no? Y a lo mejor esa gente ni diagnostica, nada más está usándolo de forma coloquial el término. Sí lo tiene. O a lo mejor sí. Pero lo responsable es que si tú de veras tienes un diagnóstico, tienes una enfermedad, te la trates. Porque una dificultad que tenemos con los problemas de conducta, me refiero a los trastornos de conducta, es que no se quedan en el individuo. Tienen repercusión en los grupos a los que pertenecemos. Entonces, digamos, etiquetarnos sin tomar una responsabilidad que nos permita seguir construyendo un tejido de trabajo en equipo, de trabajo con las personas que nos rodean, pues no es una forma responsable de llevar un diagnóstico. Y perpetúa el estigma en cuanto a los que los rodean y en cuanto a los que sí lo tienen, tal vez que no se pueden acercar porque lo ven mal manejado, ¿no? O mal aproximado. Claro. Exacto, él no se atiende, dice que tiene trastorno, pues yo para que tampoco me atiendo, por ejemplo, ¿no? Eso puede pasar. A ver, vamos entrando ya al tema de telepsiquiatría. Yo creo que me cuenten cómo abordan, a ver, doctora Silvana, ¿cómo abordas tú a un paciente que vas a tratar con telepsiquiatría? ¿Cuál es el paso 1, paso 2, paso 3? Porque muchas personas que a lo mejor dicen, eso me funcionaría a mí porque yo no puedo desplazarme, por lo que sea. Claro. ¿Cómo lo inicias? Bueno, a veces el paciente pide que la consulta sea así porque, por ejemplo, es foráneo, ¿no? Okay. Entonces, igual y es una solicitud que el paciente lo dice. O a veces llegan a la primer consulta de manera presencial y se va como presentando la necesidad o se sugiere que se puede hacer algún seguimiento de manera virtual, ¿no? Por el acceso.
un poco como después de haber entablado la primer consulta como en línea, ¿no? Ujú. El proceso yo personalmente lo hago igualito que si fuera una consulta presencial, o sea, digamos que la historia clínica, las preguntas, cómo abordar las situaciones no cambia en ese sentido. Creo que, como dice Rodrigo, en cuanto a la cuestión virtual, a veces sí nos falta un poco el feeling de cuando estás en vivo con alguien y su lenguaje Percibes corporal cosas, ¿no? y percibes algunas cosas. Pero también te vas haciendo un poquito más acucioso, de entre más experiencia tienes en una consulta en línea, igual a veces sí necesitas que un día vayan, ¿no? O sea, o etcétera, ¿no? O tener más consultas, ¿no? Pero creo que de que no haya una consulta a que haya una consulta virtual es un mundo, De ¿no? diferencia. Para muchas personas. Oye, si no prenden la cámara, ¿qué haces? No me ha pasado eso. ¿No te A ha mí pasado? sí. No. A mí sí, no me ha y pasado. no funciona. O Sí, sea, no, ¿Qué si les no prenden la dices? cámara, ¿O no. es Sí, claro. obligatorio? Lamentablemente eso ha generado fracaso en la relación terapéutica. La Asociación Psiquiátrica Americana discutió hace un par de años unas ciertas guías con respecto a cómo debería de ser una consulta telepsiquiátrica, ¿no? Y sí habla de la necesidad de ser un tanto riguroso con respecto al encuadre. Claro. Oye, ¿al encuadre de la cámara no te refieres o al encuadre también, terapéutico? o sea, a como los dos. Como a las reglas del juego. O Que sea, les digas, como- oye, medium shot, close up, ¿no? También es parte del encuadre. Sí, o sea, y esto implica también pues una dificultad con respecto a que la tecnología sea compatible y puede ser una limitante Claro. en que algunas Sí. personas puedan participar de la telepsiquiatría. Cuando se hablaba de telemedicina hace algunos años que estaba como revolucionándose esto, que eran los años en que fuimos residentes, Silvana, se hablaba de generar salas para dar la consulta que justamente tuvieran ese rigor tecnológico. Y no de esperábamos. privacidad, ¿no? Y no También. Sí, esperábamos. ese es otro tema fuertísimo. Que estén en su cocina y esté pasando la familia, pues no. O sea, un poco como dice Rodrigo, el contexto, los lineamientos, como, a ver, tienes que estar solo, tiene que ser un espacio donde te sientas a gusto para platicar, porque pues si está tu mamá allá afuera y vamos a hablar de ella, pues no se va a poder, ¿no? Claro. Pero también en la cuestión de la privacidad y del manejo de datos, que digo, ahorita lo abordamos, Sí. es otro tema en cuanto a en qué plataformas das la consulta, cómo guardas los datos, si se puede grabar o no se puede grabar, obviamente no, o sea, como toda esta cuestión del cuidado de los datos, de toda la ley de protección de datos también es otro Oye, hasta tema. de propiedad intelectual, ¿no? Ahí Claro. hay que tener cuidado. Pues, ¿Qué pasa con las imágenes, no? Déjame decirte que esto que mencionas ahorita, Silvana, a mí sí ahora, cómo lo virtual se volca en los espacios materiales reales, a mí se me han llegado pacientes que ponen su celular a grabar Claro. porque quieren grabar Claro. su sesión. Y entonces la discusión de dónde dice que yo No no, lo vayan a puedo transmitir, grabarme ¿no? si yo soy En el vivo. que está hablando. ¿no? Ay, a ver, yo Sí. quiero ahorita, vamos a Sí, es un profundizar en el buen siguiente debate. bloque, qué plataformas utilizan, qué tipo de manera hacen para hacer esta relación, ¿no? Profesional. Y bueno, pues aquí regresamos con Algoritmo Salud y les voy a platicar también de datos que salieron ahora en el estudio de paciente digital que van a ser muy interesantes para el tema. Vale. Regresamos. Recuerda que estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como @algoritmosalud. Ya de retache, como diría Rocío Brauer, así dice ella, de retache. Y quiero contarles que hoy estuve con varios amigos medfluencers, ¿no? Que te gusta mucha palabra. Estuve con la doctora Ana Ceci, con el doctor Polo, con el doctor Alejandro Macías. Ok. Nos la pasamos bien, estuvimos en un evento de YouTube. Y bueno, toda la comunidad health que se dedica a hacer contenido, pues ahí estaba presente y Faltó el doctor Rodrigo. Faltaron ustedes también. Ahorita voy a reclamarles que por qué no los invitaron. Y fíjense que hablamos de algo que sucedió la semana pasada. Publicamos el primer estudio del Sí. paciente digital mexicano que se hizo En la academia. gracias a FunSalud. Se hizo la presentación en la Academia Nacional de Medicina. Y pues la verdad que ha tenido en una semana mucho revuelo lo que está pasando con los resultados que encontramos. El estudio es muy completo porque se entrevistaron a más de 3,000 mexicanos con padecimientos y se hizo una cuota representativa de 20 enfermedades. Entre esas hubo un bloque que le llamamos problemas de salud mental, hubo otro que tenía que ver con demencias, ¿no?
y de ahí hemos cortado un poco la información y encontrado cosas peculiares, ¿no? Ahorita estamos hablando qué plataformas utilizan y también estamos platicando de un poco la parte de forma, ¿no? La parte técnica, le podemos decir, de si el paciente debe tener la cámara prendida. Me imagino que también lo que tenga atrás habla mucho de él, ¿no? Claro. O sea, si tiene atrás, como decíamos hace rato, pues si está en el coche o a lo mejor está atrás de unos libros o a lo mejor de unos pósters de sus cantantes favoritos. O sea, todo eso habla algo del paciente. ¿A usted le sirve en esos elementos para la terapia? Sí, claro, sí te da una idea, pero no te puedes basar solo en eso, ¿no? Igual y tal vez es algo que te puede orientar siempre esté en el mismo lugar o no, pero pues no es totalmente determinante, ¿no? O Creo si tiene que a sus animalitos, ¿no? A lo mejor ahí... Claro. Yo por cierto, ¿cómo se llama tu gato, doctor? Porque yo ahora que recuerdo, en algún TikTok pasa, ¿no? Últimamente, por favor, si ustedes pueden ayudarnos yendo a conocer el canal de YouTube del gato. El gato tiene un canal que se llama Rengoku. Decíamos que es un gato. catfluencer. Es un catfluencer. Exacto. Y se llama Rengoku. Y Rengoku Mira. es un personaje del anime favorito de mi hija Diana. Y entonces Rengoku el gato, con el emoticón del gatito, pues ya tiene su grupo, su comunidad de seguidores. Genial. Qué Y maravilla. pues le da una nueva animación al fondo del consultorio del doctor Rodrigo Corona, que llevamos ahí haciendo videos de TikTok y de distintos tipos. Pero aparte es el escenario también de las consultas. O sea, Ajá. en muchas ocasiones hemos usado el fondo que utilizamos para grabar estos pequeños videos de comunicación, también lo usamos para hacer este escenario estable, repetitivo, porque... ¿Ahí das la consulta? O sea, con esa el misma librero- escenografía. Tengo otra, Ajá. pero sí, es una escenografía. O sea, tengo un escenario para dar mi consulta porque para el paciente que padece de un trastorno serio de ansiedad o que tiene un trastorno psiquiátrico grave, la estabilidad es muy importante. La Claro. repetición es muy importante. Eso La es lo que constancia. construye la constancia, la seguridad y la confianza. Claro. Entonces yo no puedo estar cambiando con facilidad de escenario si pretendo darle confianza a mi paciente. Claro. ¿no? Sí, lo no verbal también tiene un impacto muy importante, ¿no? O Es sea, que también del lado del doctor hay que seguir ciertas reglas, ¿no? Totalmente, Ajá. totalmente. Tenía yo una paciente que su terapeuta la citaba en el parque, Ah, ¿no? caray. Y cambiaban de parque en parque. O Oye, sea, se subían en el columpio, ¿no? Y ahí Sí. le empujaba o qué. O sea, creo que hay que, como dice Rodrigo, creo que un poco también Ajá. las reglas, como dices tú, aplican Claro. para el médico y sobre todo o sea, no la formalidad en cuestión de rigidez, Claro. ¿no? O sea, porque puede expresar tus gustos y puede expresar tu Ujú. manera de ser, tu ambiente, pero sí un poco la confianza también se basa en la constancia y en la estabilidad que tú veas de las personas, ¿no? Claro. Y más de tu doctor. ¿Y qué plataforma usan? ¿Una plataforma especializada o las que todos usamos para videoconferencia? Tú, por ejemplo, doctor, ¿qué usas? Yo me he seguido con la plataforma que surgió durante la pandemia y que alcanzó el punto más alto, no sé si puedo decir, Claro, y ahorita les pasamos la factura a los amigos ¿de Exacto. quién? ¿De Zoom? de Zoom. Sí. Exactamente. Entonces, pero pues sí pagué porque a muchos de mis colegas que yo conocí que hicieron eso se quedaron con la versión gratuita. Entonces las Que se consultas duran cortan. 40 minutos. Y ajá, O se exacto. cortan, Se cortan. sí, ¿no? Y además, pues estaba el tema de la ciberseguridad, que Claro. no está de más señalar que vivimos en un entorno altamente vigilado. Y Claro. eso no creo. Totalmente. Silvana, si Sí. necesitas subirme el antipsicótico, me dices. Pero No, yo venía en el Uber hablando de eso de las teorías de la conspiración, o sea, en el sentido de que sí tenemos que tener mucha más conciencia de nuestros datos personales, ¿no? Claro. O sea, que le damos permiso a todas las aplicaciones de 1000 cosas que ni nos enteramos. Y como médicos también tenemos la responsabilidad de salvaguardar la información. Se tienen que hacer expertos en ciberseguridad ustedes, Totalmente. ¿no? De alguna forma. Y de las normas. O sea, Sí, de las por normas, supuesto. porque también un poco ahí en la legislación ahorita no existe en México a ver, sí hay, ¿eh? Sí hay, y Algunas es muy cosas de estructurada. Sí, telemedicina, y están sí. muy bien hechas y sí hay pautas, Ujú. ¿sí? Pero me parece que también tendría que haber más vigilancia, que también la COFEPRIS intenta hacer y está auditando mucho más que antes Claro. y todo, pero en programas donde puedas salvaguardar la información, porque esa información es
Que es en otra México está plataforma. cubierta, claro. Que O es sea, otra es otra plataforma. plataforma. O sea, uno es donde podrías dar la cita, pero salvaguardar los datos personales, El expediente clínico clínico electrónico, ¿no? Por los supuesto. estudios de los pacientes. O sea, ya lo hacemos todo de manera digital, ¿no? Claro. Y necesitamos cumplir también leyes y normas y reglas para proteger los datos de Es que nuestros si das pacientes. teleconsulta, como que es un paso más cercano a que tengas un expediente clínico o Claro. a que uses receta electrónica. Claro. ¿no? Digamos que te va acercando quizás a más. mi sensibilidad de pronto con los casos que me ha tocado ver en mis 20 años de práctica, pero a mí me interesa de pronto la gente que está sometida a violencia doméstica y que este es un tema del que se habla muy poco desde hace algunos años. Cada vez más, ¿eh? Sí se ha oído un poquito de ese repunte. Pero de una manera, yo creo que eso sería como otro tema. Todavía no lo suficiente. El tema de que las personas que están en su casa no pueden hablar abiertamente de lo que les ocurre Claro. y que si están de pronto en lugares impropios para tomar la consulta, en ocasiones va a haber gente que quiere escuchar lo que está pasando en esa Sí, sesión. porque pues si no te ponen en la cámara, no sabes. O sea, yo sí me ha tocado, seguro a ti también, Rodrigo, pacientes que tú ves que están súper concentrados en tu consulta y de repente voltean los ojos y te das cuenta que hay alguien más, ¿no? Sobre todo gente, me ha tocado más Alguien chiquitos. vigilándolos. No, o por ejemplo una vez una chava que estaba la amiga ahí, porque ahí iban a ir a hacer tarea, ¿no? Entonces, Ajá. pues no. Bueno, a mí me ha tocado el matrimonio. ¿no? Sí, Y los sí, dos sí, en sí. cámara. Los dos están en la cámara y ella es la paciente Sí, y él quiere estar. sí, es porque súper quiere oír, delicado. ¿no? A Entonces, ver qué dice. pues ahí esto no pasaría fácilmente en En un un espacio consultorio. físico, ¿no? Sí, donde O tú lo lo controlas sacas. más, ¿no? Pasa usted aquí a la sala de espera, le vamos a ofrecer un cafecito, déjeme platicar tantito y ahorita entre. Y Sí. O los papás, ¿no? De los pacientes también cuando a veces quieres hacer intervenciones, depende de la edad, ¿no? Pero también los papás, tengo pacientes menores de edad que los papás, que los quieren papás entrar. están ahí, ¿no? Y- Porque cómo Miren, no. Sí. les voy a dar un dato interesante del estudio. Los pacientes dijeron si han tenido la modalidad de consulta virtual con sus profesionales de la salud y fíjense, la mayoría, prácticamente podemos decir 6 de cada 10, dicen que han tenido la consulta 100% presencial. Esto de todo tipo de consultas. El 27% dice que la mayoría presencial, o sea, es decir, alguna vez han de haber tenido alguna experiencia virtual, pero la mayoría son presenciales. Realmente los que dicen que obtienen regularmente consultas virtuales o todo el tiempo consultas virtuales son la minoría, son como el 10-12%. Pero cuando hablamos de personas que tienen problemas de salud mental, aumenta un poquito más. O sea, digamos que casi la mitad están dispuestos a tener una consulta virtual. O sea, es diferente, ¿no? No es lo mismo ir con un médico de otra especialidad que atendernos, como que estamos un poquito más abiertos. Creo que como dice Rodrigo, tiene que ver con las tradiciones y lo que las etiquetas y los conceptos que tenemos también ya como de cómo es una consulta psiquiátrica, ¿no? O sea, Claro. las consultas psiquiátricas se han percibido también mucho como psicoanalíticas, ¿no? O sea, no tan totalmente psiquiátricas, Exacto. sino como en esta imagen de Freud, del diván, platicar. Entonces, eso facilita en cierta medida la apertura de decir solo voy a platicar, por ejemplo. No me van a medicar, no me van por a ejemplo. revisar. Ah, ¿No? claro. O sea, no me van No a me van a explorar, explorar. no me van a tocar la panza o me van a escuchar el corazón, que creo que puede ser una resistencia a ir al cardiólogo en una consulta de telepsiquiatría, ¿no? Claro. Pero en otras especialidades con los encuadres, como dice Rodrigo, como pertinentes, es una herramienta. Explicándole a la audiencia que el encuadre Sí. son las reglas, ¿no? Las reglas, perdón, sí. Ujú, O sea, sí. como las reglas, como decir, mira, vas a venir a que te revise, pero tal vez el seguimiento va a consistir de que yo te pregunte estas cosas y platiquemos de esto, ahí sí puede ser virtual, ¿no? O sea, como que creo que la comunicación, no sé, a reserva de lo que también opine Rodrigo, creo que la comunicación es importante para poder ir empujando también más alcance de la telepsiquiatría, ¿no? A mí me ha facilitado mucho la práctica telepsiquiátrica el poder incorporar en las consultas la clinimetría. Claro. ¿no? A Las ver, escalas. a ver. Aquí Pod- explica, cada término técnico hay Sí. que detallarlo. ¿Qué es la Hay una- ¿Cómo era? La clinimetría. Clinimetría, a ver, explícanos. Clinimetría, que tú midas lo que generalmente apreciarías a ojo de buen cúbero. Ah, está muy buena Sí. la explicación. Sí. Lo mides. O sea, que lo tengas, que sea certera la medición. Y que veas que efectivamente la indicación que tú diste dio el resultado que tú querías que tuviera el paciente. Si yo te doy un antidepresivo porque
concordamos que está deprimida la persona, entonces yo quiero que se te quiten los síntomas de la depresión. Claro. Pero yo te voy a ver que estás más o menos deprimido o lo voy a medir. Lo voy a medir con una entrevista semiestructurada en una hojita de papel, un cuestionario que puedo compartir a través de la red. Claro. Y eso le da un rigor que quizás en otros momentos, cuando nosotros estábamos estudiando y veíamos a los que practicaban su consulta privada, había mucha resistencia tan solo a hacer los cuestionarios. Totalmente. Y persiste la resistencia por el tema de adaptarse a la tecnología, adaptarse a que las cosas se comuniquen de esta forma. Pero quiero hablar de otro tema que no se nos puede pasar. El intercambio económico, los honorarios, el pago que debemos de darle a nuestros médicos por las consultas que nos dan. ¿Qué tal está eso percibido por el paciente cuando es una consulta virtual? ¿Quiere pagar menos? ¿No quiere pagar? ¿Cómo han vivido ustedes eso? Es que pues hay de todo, ¿no? O sea, sí, ahí un poco creo que depende de cada paciente, ¿no? De cada persona, ¿no? Creo que como... O sea, no podrías generalizar un comportamiento. Creo que antes de la pandemia sí. O sea, antes de la pandemia sí estaban percibido como... Si es en línea es más barato, ¿verdad? ¿No? O sea, estás dándome menos. Consulta de verdad. Me estás dando menos de lo que yo estoy pagando, porque pues lo vemos como productos, ¿no? También. Entonces, ahí sí se percibe como no es tan bueno. Yo lo equiparo como a los inicios del e-commerce. Sí. ¿No? O sea, como que al e-commerce había muchísima resistencia, ¿no? Gente de, ¿cómo voy a comprar ropa en internet? Sí. Si no me lo estoy probando. O los cuando rentabas un video decías, ay, se tarda mucho en descargar y todo. No, debería ser más barato. Ajá, o lo ve con menos calidad. Exacto, ¿no? exacto. Pero creo que ahora con estas nuevas costumbres, la verdad es que la resistencia está mucho en la personalidad de cada persona. ¿Quieren saber cuánto dijo el paciente digital en el estudio que está dispuesto a pagar por una consulta virtual? Sí. La mayoría de los pacientes, casi el 50%, dijeron que entre 200 y 500 pesos. De todo tipo de especialidades. O sea, comparado con una presencial, no sabemos. Hemos hecho el estudio, eso sí se ha hecho en otros y es un poco mayor, pero tienen esa percepción, ¿no? De que tienen que pagar entre Ahora, puede entre ser ese rango. Distinto otra vez por la especialidad y si no les damos encuadres, por lo mismo de la exploración física. Claro. ¿No? O sea, cuando cortamos por padecimiento cambia sin duda, ¿no? No es lo mismo con los que tienen cáncer que los que tienen diabetes, ¿no? O sea, cambia mucho eso. Pero yo creo que ahí también falta un poquito irnos acostumbrando como pacientes a entender el valor del trabajo del médico, que en este tipo de modalidad de consulta, pues es igual o a lo mejor hasta mayor, ¿no? Sí, en algunos, porque ahora tienes que estar más atento a ciertas situaciones, aprender de ciberseguridad, de propiedad intelectual, de estar pendiente de cómo está legal. Toda la parte técnica, de marco legal, y pues no es cualquier cosa, ¿no? Claro. En eso yo creo que hay mucho que trabajar todavía. Sí. Sí. No, adelante. Y justo creo que también depende de la experiencia que tenga el paciente de la consulta, porque igual ahora las consultas presenciales pueden ser de 15 minutos y aunque estés ahí digas, oye, no vale lo que te estoy pagando, ¿no? O sea... Pues al final pídanle que evalúe con estrellitas. Sí. ¿Cómo fue la satisfacción, no? Sí. Que eso ya lo están haciendo los pacientes con los médicos, ¿no? Sí. Poniendo las reseñas, poniendo la calificación y bueno, pues recomendando a otros pacientes. Vámonos a un corte y regresamos con la futureada en Algoritmo Salud. Recuerda que estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como @algoritmosalud. Y en Algoritmo Salud nos estamos pasando re bien, hablando de TikToks, hablando de tecnología, hablando de salud influencers mental. ¿O cómo le vamos a poner? Medfluencers, ¿no? Yo quiero inaugurar aquí el término. Se oye medio raro Sickfluencer, ¿no? Pero bueno, como de sick de enfermo o Cfluencers. Ustedes ya son mis influencers. No sé. Mentalfluencers. Tendríamos que pensar. Hay que preguntarle al doctor Polo, ¿no? Exactamente. El doctor Polo, pues Medfluencer. Yo les decía que tengo al doctor Víctor Marín, que le digo que es mi Ginfluencer favorito porque es ginecólogo. Y así vamos a irlos bautizando. Vas a ver. Vamos a entrar a la futureada, ya para ir cerrando el programa. La verdad que estuvo de 10 hasta ahorita y yo quisiera que continuara, pero bueno, pues aquí nos tienen de repente muy, dicen que de lo poco bueno, ¿no? Exactamente. Doctora Silvana Estéfano, psiquiatra, directora de la Fundación Neuroscience Health Foundation, que ahorita nos cuenta, entre tu futureada nos cuentas un poquito más de la fundación. Claro. ¿Cómo va a avanzar este fenómeno de la telepsiquiatría?
Pues yo, en mi opinión, creo que cada vez va a haber más herramientas para llevarla a cabo de manera más sencilla y más accesible, ¿no? Ok. Sobre todo, lo que comentábamos hace ratito, uno de los impedimentos de los pacientes más importantes al acceso de salud a veces es el transporte, Sí, ¿no? Para desplazarse hacia donde está el médico o el hospital o lo que sea. Y esta herramienta pues ayuda a que, al revés, a que llegue a las comunidades, a los centros donde no hay. Hasta más flexibilidad con los horarios, ¿no? Sí, y también, por ejemplo, los psiquiatras no somos suficientes para la cantidad de prevalencia de enfermedad mental y cantidad de población. Entonces también necesitamos tener un poco más de alcance. Y no solo eso, un poco del objetivo social de la fundación, que decimos que es como, además de investigación, tenemos esta parte muy fuerte de psicoeducación. Queremos también llegar a otros médicos de otras especialidades de poco acceso a conocer cuestiones de salud mental para que ellos también las puedan tratar. O sea, que no nos ayude a este alcance de también acceso. a referir, ¿no? Y médicos a de primer referir. contacto que refieran con los psiquiatras. ¿Dónde encontramos información de la fundación? Sí. ¿Cómo participamos? La fundación se llama Neuroscience Health Foundation y así estamos en Instagram, neuroscience.health.foundation. También nuestra página, Neuroscience Health, neuro@science.health.org. Y En la descripción del podcast vamos a poner por favor, todos sí, esos porque sé que se enlaces. escucha muy complicado, pero por favor, sí, síganos y Pónganle en el ayúdenos a la buscador causa. y van a ver que lo van a encontrar en Neuroscience Health Foundation. Doctor Rodrigo Corona, ¿para dónde vamos con la telepsiquiatría? Yo creo que vamos a reconocer sus limitantes, vamos a reconocer que el país no es igual en todas partes, que hay lugares donde no hay la infraestructura para que funcione una consulta de telemedicina. Por ejemplo, el sureste, que tiene menos porcentaje de internautas. Creo que un problema importante del que lamentablemente habrá que hablar más en otro momento son los medicamentos controlados y el abasto de medicamentos. Ay, que también es un tema. Que exista la posibilidad de prescribir a distancia y que en esa prescripción, tu prescripción acabe resultando en que el paciente se encuentre su medicamento. Claro. Y que además tú tengas la confianza de que cerca del paciente que tú estás viendo a distancia, perdón si estoy repitiendo mucho esa palabra, hay un servicio de urgencias que le atienda en caso de una reacción adversa. O que hay un servicio de urgencias que le atienda en caso de una ideación suicida o de un intento suicida. Que es uno de los riesgos de la práctica de la psiquiatría en general. Estas cosas siguen siendo limitantes. Y entonces reconocer que es una gran herramienta que permite que muchas personas que nunca han visto a un psiquiatra, porque lo único que han visto han sido las películas de Hollywood o han visto... Los Soprano. Han visto el estigma del villano, ¿no? Y esto fue en parte, y ha sido en parte la motivación de que yo esté en redes sociales, es que al menos yo me expongo para que la gente vea, así es un psiquiatra. Ese contrapeso, ¿no? Así de es la un realidad. psiquiatra camina por la calle, toma la bicicleta, tiene relaciones humanas con otras personas, se puede equivocar, puede tener un moco en la nariz, o sea, los psiquiatras no son villanos de película, los villanos somos personas. Estudiamos medicina, somos personas que tenemos limitantes también en las cosas que estudiamos y nos dedicamos al tratamiento de los trastornos del pensamiento, la emoción y la conducta con todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición como médicos, que incluyen el diagnóstico diferencial, el saber que una cosa es una cosa y no es otra cosa, el hablar, el llevar a cabo la psicoterapia médica, el poder prescribir medicamentos, pero también dar indicaciones de procedimientos médicos más sofisticados, complicados, como puede ser la estimulación magnética transcranial o las intervenciones con... Déjame anotar para los próximos programas. Sí. Oye, y la tecnología, ¿no? Como arsenal en esta maquinaria de herramientas que tienen los psiquiatras y que tú conectaste muy bien, consulta virtual y luego receta electrónica y por qué no e-commerce, en el caso de medicamentos, para que le llegue a la gente pues estos medicamentos que tanta falta hacen que tenemos ese problema, ¿no? Que haya de que no están esta llegando. armonía entre plataformas es algo que que empieza a surgir y yo creo que es una gran oportunidad para muchas personas el considerar el enlace de estas opciones, ¿no? Doctor, ¿dónde te encuentran? Pues en TikTok, ¿Cómo le ponemos?
Arroba psiquiatra Rodrigo Corona, te va a salir un güerito con barba hablando y hablando y hablando, ese soy yo. En YouTube también, ¿no? En YouTube sigue siendo un poquito raquítica la participación, pero lo que sí te voy a pedir en YouTube que me apoyes, apóyame por favor con un like. Seguir en el canal de Rengoku el Gato, que es ándale, sí, vamos a probar el del gato también. Rengoku el Gato, que es el emoticón, ese es un proyecto que hay más competencia para Algoritmo Salud. Pues también síganos a nosotros en @Algoritmo Salud, ¿no? Todos nos pueden seguir, todos nos al mismo tiempo. Y aquí seguimos hablando de salud digital y pues felices de estar con ustedes. @Algoritmo Salud, @Culebro, @Rocío Brauer, donde quiera que te encuentres. Y pues muchas gracias. 88.9 Noticias, gracias doctora Silvana, gracias doctor Rodrigo. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Algoritmo Salud, el podcast sobre salud digital y las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente en México. Nos conectamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.